Muy buenos días a todos, bienvenidos al último programa de la semana de la pecera de memorias, el programa número 251. Como ya sabéis, mañana hay newsletter, hay código Morsa y vamos a hablar de la energía. Y también quería decir que a partir de la semana que viene vamos a tener un nuevo invitado. Creo que todos estamos de acuerdo en que el formato de la pecera está hecho para ser dos personas, por mucho que a alguno nos pueda gustar más las noticias rápidas y tal. Esto tiene que ser más dinámico. Estamos llegando a junio, como sabéis muchos, y si no os lo digo aquí, la pecera acaba a finales de junio. Julio y agosto no hay pecera, seguimos el calendario escolar y queremos venir renovados en septiembre. Queremos venir en la nueva temporada con nuevas cosas, con un programa más dinámico. Hay que traer cambios porque al final estoy aquí yo solito y lo intento hacer lo mejor que puedo, pero es verdad que como digo, esto está pensado, este plató, las cámaras, todo está pensado para que fuésemos dos personas, y con la ausencia de mi querido compañero Borja, pues eso no puede ser. Entonces, bueno, poco a poco, tiempo al tiempo, pero como os digo, va a haber cambios en la pecera. Eso sí, este mes nos mantendremos así. Vamos a acabar ya junio intentando dar todas las noticias geopolíticas, las noticias de actualidad, que no son pocas. Es verdad que parece que parecía que este verano iba a estar más calmado, pero no lo tengo yo muy claro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque nos hemos levantado con Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, diciendo que el centro de mando de los Estados Unidos va a estar muy, pero que muy ocupado esta noche, porque parece que se avecinan más cosas, más ataques en Irán. Así que antes que contaros todo ahora mismo, lo que voy a hacer es haceros un resumen de cómo va a ser el programa de hoy. El programa de hoy va a tener mucho de repaso de ese frente, de esa guerra entre Estados Unidos e Irán que se acaba de reavivar y que tiene una pinta muy fea, sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos. Pero bueno, seguimos manteniendo la esperanza. Además, vamos a hablar de una nueva fractura que está ocurriendo en la Unión Europea. Una fractura, además, en un tema que importa mucho, que es muy, muy europeo este tema, ya veréis. También vamos a volver otra vez, nunca es mucho, a hablar del Sáhara Occidental, donde Marruecos está ampliando su control militar. Y finalmente daremos una noticia muy importante, y es que hay menos desplazados en el mundo que hace un año. Eso sí, la noticia tiene bastantes peros. Por cierto, hoy es jueves y esto implica que vamos a hacer todo este repaso político de la mano de Besto, con quien también haremos un repaso de nuestra cartera memoriónica. Así que nada, vamos a empezar con el programa de hoy. Bueno amigos, aquí estamos en la pecera de memorias y me podéis ver aquí con la camiseta de Zoo. Quería recordar que hoy hay un concierto de La Fúmiga en Madrid. Imagino que ya no quedan entradas, pero bueno, por si alguno quiere ir, es en la Riviera. Yo me pasaré por allí. Además estaré con Borja, ya sabéis que nos gusta mucho La Fúmiga. Quería decir esto y también quería decir que ha salido una entrevistilla que me han hecho en el medio Club sobre la geopolítica del fútbol. Yo creo que ha quedado bastante chula, así que si alguien está interesado en este tema, voy a dejar el link en la descripción, y si no, bueno, si no lo encuentra, porque es un poco torpecín, que se vaya a Club, ¿vale? En Instagram, porque además es un medio muy, muy bueno. Dicho esto, vamos a empezar con el programa y vamos a empezar hablando, cómo no, como hacemos ya de forma habitual, de Estados Unidos y de Irán. Por segunda noche consecutiva, fuerzas de Estados Unidos han atacado objetivos militares iraníes. Según el Comando Central de Estados Unidos, los bombardeos se han dirigido contra sistemas de defensa antiaérea, comunicaciones y vigilancia que, a juicio de Washington, suponían una amenaza para las tropas y para el tráfico marítimo internacional en la región. Ya sabéis, ese tráfico que está bloqueando también el estrecho de Hormuz, bloqueando el bloqueo de Irán. La Guardia Revolucionaria ha asegurado haber atacado 18 objetivos vinculados a la presencia militar estadounidense en la región, incluyendo instalaciones en Kuwait y en Bahrein. Además, el ejército jordano también ha informado de que ha interceptado 20 misiles lanzados desde Irán después de que la Guardia Revolucionaria anunciase un ataque contra un centro de mando estadounidense en Jordania.
La tensión se concentra principalmente pues, en toda la región de Hormuz. Las autoridades iraníes han reiterado que van a mantener cerrado el paso y todavía han endurecido más el discurso. El comandante de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia, Majid Musavi, ha llegado a advertir que toda la región podría convertirse en un infierno si continúan las acciones estadounidenses. Ya no es únicamente Estados Unidos quien amenaza con convertir en un infierno, sino también Irán, ojo. A pesar de esta escalada militar, parece que las conversaciones diplomáticas todavía no se han roto formalmente, esto es muy importante. Sin embargo, la distancia entre ambas partes se ha exagerado muchísimo. Por un lado, Estados Unidos exige limitaciones estrictas al programa nuclear iraní y al peaje este que se está montando Irán en Hormuz, y mientras tanto, pues Teherán está reclamando el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de fondos congelados. Ojo, porque si al principio Teherán creía que con esto podía sacar únicamente su supervivencia, ya vemos que no, que parece que pueden sacar todavía más de lo que tenían al comienzo de la guerra, lo cual nos lleva a pensar, lo cual nos lleva al debate de, oye, ¿quién está ganando realmente en este conflicto? Bueno, por su parte, Trump sostiene que Irán está en una posición de debilidad y ha advertido que los bombardeos van a continuar si no acepta las condiciones, se refiere a Irán, planteadas por Washington. De hecho, ha dicho que hará mierda a Irán y que han tardado demasiado para ponerse de acuerdo en esta negociación y que van a sufrir las consecuencias, que van a pagar el pato. Pero bueno, es verdad que no es la primera vez que Trump hace este tipo de hipérboles, este tipo de amenazas absolutamente, bueno, pues idas de la olla un poco, ¿no? Y, de hecho, durante los últimos días, tanto Trump como el secretario de Defensa, como Pete Hegseth, han insistido en que Estados Unidos pues, está preparado para seguir golpeando objetivos iraníes si no hay avances políticos. Ahora bien, ¿de qué va a servir esto? Es la pregunta que yo me hago. Pues al final el principal problema aquí es la falta de confianza entre ambas partes, especialmente la falta de confianza de Irán con Estados Unidos, porque desde la retirada estadounidense del acuerdo nuclear de 2015, Teherán sospecha que cualquier compromiso podría ser revertido en el futuro y más, bueno, pues con lo que se ha visto en los últimos años. Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos continúan sin resultados visibles. Para que os hagáis una idea, una delegación de Qatar, que ya sabéis que junto con Pakistán, con Turquía, bueno, es uno de los principales mediadores del conflicto, ya ha abandonado Teherán sin anunciar avances. Vamos, que se han bajado y han dicho, de aquí no podemos sacar mucho. Así que se puede concluir que, bueno, tristemente hemos vuelto a una fase muy parecida a la de hace unos meses. Es verdad que ambas partes sí que parecían haber llegado a puntos relativamente comunes o, bueno, a reducir las distancias en sitios o en áreas tan importantes como el tema nuclear, como el tema de los fondos congelados. Es verdad, lo hemos dejado muy claro aquí, que siempre Israel y Líbano han sido el gran escollo para la negociación, pero bueno, parecía que se estaban acercando ciertas posturas. El caso es que, claro, Irán ahora mismo, pues, está muy envalentonado para poder negociar al alza. Dicho esto, va a tocar la semana que viene hacer probablemente un repaso de todo lo ocurrido el fin de semana, porque pinta, ya sabéis además que los fines de semana suele ser cuando se llevan a cabo este tipo de operaciones, este tipo de ataques, así que seguramente el lunes os traigamos noticias fresquitas y noticias que van a tener que ver con, bueno, pues con una nueva ofensiva. Dicho esto, nos vamos a Europa, porque vamos a hablar de un tema que preocupa y que ha preocupado tradicionalmente mucho en los últimos años en Europa, que es la transición ecológica. Pero ojo, porque la gran alianza europea en favor de la transición ecológica está mostrando grietas cada vez más profundas. Lo que hace apenas unos años parecía un consenso casi indiscutible en Bruselas, se ha convertido en un campo de batalla político, y es que la extrema derecha ha situado la agenda verde en el centro de sus críticas, acusándola de perjudicar a agricultores, transportistas e industrias tradicionales. Y parte de la derecha conservadora o del centro derecha ya ha empezado a adoptar ese discurso. ¿Por qué? Pues yo entiendo que por lo que suele adoptar, por lo que suele ocurrir también aquí en nuestro país, en España, que es que tienes miedo a perder apoyo electoral y si eres de derechas, pues intentas parecerte un poquito a la ultraderecha. Te estiran el discurso. También pasa con la izquierda y con la ultraizquierda. Así que como resultado, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen está rebajando algunas de las metas climáticas que ella misma impulsó durante la pasada legislatura. La nueva discusión gira sobre una temática central que es el coche, el automóvil.
España, junto con Francia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Suecia y Luxemburgo, ha pedido a Bruselas que mantenga el objetivo de eliminar prácticamente por completo las emisiones de los vehículos de combustión en 2035. Pero claro, otros países, como os podéis esperar, por supuesto, está Alemania ahí a la cabeza, pues están presionando para flexibilizar estas normas y permitir excepciones mediante combustibles sintéticos, biocombustibles o nuevas fórmulas de compensación. Están diciendo, oye, mira, yo sé que esto de la transición ecológica es muy importante, pero aquí todo el mundo se está desmarcando de esto y encima nos están viniendo los chinos por un lado. Nos está viniendo Estados Unidos y nosotros pues estamos fatal, nos están pillando en bragas con todo el tema de la automovilística, así que por favor dejarnos hacer nuestros automóviles aunque emitan un poquito de contaminación, ¿no? Bueno, detrás de este debate, al final la industria automovilística europea está, como digo, sometida a enormes presiones por la competencia, en especial la competencia china, el encarecimiento de la energía y la necesidad de invertir también miles de millones de euros, en este caso, en electrificación. Algo que, por supuesto, España debería y espero que siga haciendo en los próximos años, porque es uno de los países que más potencial tiene de cara a poder aprovecharse de su energía solar, poder fabricar esas baterías para mantener esa energía solar y, por lo tanto, también llevar al país a una transición ecológica que pase por la electrificación de los hogares, la electrificación de las industrias, en general, la electrificación de todo lo que se pueda. Ya sabéis que aquí defendemos mucho la electrificación. La paradoja con todo esto es que ni siquiera el sector del automóvil habla con una única voz, porque mientras que la patronal europea está reclamando suavizar los objetivos climáticos, ya hay fabricantes como Audi, Volvo, Stellantis que dicen que no, que mejor las reglas actuales para impulsar la innovación y para poder competir. Así que bueno, ahí veis que hay una lucha contra el cambio climático que ya no está enfrentando solo a ecologistas contra negacionistas, sino que también ya hay gobiernos, empresas y partidos que empiezan a discrepar y por primera vez en años quieren ralentizar un proceso teniendo una mayoría política en Bruselas, un proceso que es absolutamente necesario para nuestro planeta. Ahora bien, ya sabéis que hoy es jueves y eso implica que, como cada semana, toca echar un vistacito a cómo evoluciona la cartera de memorias de Pez en Besto. Para quienes todavía no conozcan la plataforma, Besto, yo ya me he enterado de esto, es una aplicación de inversión diseñada para facilitar el acceso a los mercados financieros de una forma sencilla y segura, que esto es muy importante. Una de sus principales ventajas es que permite invertir desde solo 5 euros gracias a la compra de acciones fraccionadas, algo especialmente interesante para quienes están empezando y no quieran realizar grandes desembolsos. Además, Besto también cuenta con recursos formativos gratuitos para aprender conceptos básicos de inversión, por lo que el proceso es bastante sencillo. Te registras, haces un depósito y ya puedes empezar. Otro aspecto interesante es que Besto también remunera el dinero que mantiene sin invertir. Actualmente ofrece una cuenta remunerada con una rentabilidad anual del 3,25% en dólares, que está bastante bien, y los intereses se calculan diariamente y se abonan cada mes. No tiene costes de mantenimiento y permite depósitos desde 5 euros hasta 200.000 euros, quien pudiera, lo que la convierte en una alternativa interesante para quienes quieren tener liquidez mientras deciden sus próximas inversiones. Y vamos a ir ya con la cartera de memorias. Ya sabéis que esto tiene una función que nos gusta mucho a nosotros, que es la posibilidad de invertir en colecciones de empresas creadas a partir del análisis de tendencias macroeconómicas, disponibles para quienes quieran invertir sin tener que profundizar mucho en análisis individuales, sin tener que empaparse muchísimo. Hay que conocer, pero bueno, es verdad que entre ellas se encuentra nuestra colección de memorias de Pez, que además construimos de manera colectiva. La construisteis aquí todos durante uno de los directos de la Pecera. Ahora bien, ¿cómo va la cosa? Pues bueno, sigue la cartera manteniendo una ventaja muy considerable frente al mercado. Desde su lanzamiento, la colección acumula una rentabilidad del 67,08 frente al 21 obtenido por el SP500, utilizado como índice de referencia. Eso sí, durante los últimos 30 días ha habido una pequeña corrección y la cartera ha retrocedido un poquito, mientras que el SP500 apenas cae un 0,1%, pues la cartera ha caído un 1,79%. No es nada especialmente preocupante, teniendo en cuenta el comportamiento acumulado de los últimos meses. Pero bueno, es una muestra de que, oye, las carteras con buen rendimiento también atraviesan fases de volatilidad. Y dicho esto, vamos a meternos ya con las novedades. Empezamos por Plug Power, que ha sido uno de los valores más castigados de estas últimas semanas. Ha sufrido una caída superior al 19% en medio de una gran volatilidad.
Llama la atención que, bueno, las noticias operativas no han sido especialmente negativas. De hecho, la empresa ha anunciado la venta de un crédito fiscal de 39,2 millones de dólares vinculado a su planta de hidrógeno de Luisiana, y también ha presentado un nuevo proyecto relacionado con el hidrógeno verde. Ya sabéis, algo que aquí nos gusta también muchísimo, el hidrógeno verde en Reino Unido. Sin embargo, el mercado, bueno, pues ahora mismo está prestando mucha más atención a los riesgos legales. Actualmente existen investigaciones sobre un posible incumplimiento de deberes fiduciarios por parte de algunos directivos, así que se pongan las pilas. Y además la compañía se enfrenta a una demanda relacionada con la supuesta ocultación de información acerca de la disponibilidad de fondos procedentes de un préstamo del Departamento de Energía estadounidense. Tiene que estar el Departamento de Energía y en general la administración Trump bastante mirando a este tipo de empresas. Bueno, luego, por el lado más defensivo encontramos a Coca-Cola, que apenas se ha movido durante estas semanas y acumula una ligera subida, cercana al 1%. La compañía ha tenido una jornada positiva el pasado 5 de junio y firmó su mejor sesión bursátil desde 2020. Sin embargo, parte de ese optimismo pues sigue conviviendo con la incertidumbre, y es que al final Coca-Cola tiene también una disputa fiscal que podría traducirse en una factura tributaria importante. Al mismo tiempo, la compañía sigue generando noticias positivas y estudia una posible salida a bolsa de su negocio embotellador en India. Además, mantiene también intacta su política de inversión y crecimiento del dividendo. Y vamos a terminar con una de las empresas, probablemente la empresa más mencionada aquí en la pecera de memorias, que es ASML, que ha sido una de las protagonistas positivas de la cartera, ha subido más de un 7%, y la razón principal pues es la misma que está impulsando pues a la mayoría, a gran parte del sector tecnológico, que es la inteligencia artificial. La demanda de centros de datos continúa disparándose y eso está aumentando la necesidad de fabricar chips cada vez más avanzados, y para fabricar esos chips ya sabéis que esas máquinas de litografía ultravioleta de la empresa neerlandesa siguen siendo prácticamente imprescindibles. Tienen ahí ese monopolio bien cogido. Y bueno, además tanto JP Morgan como Bank of America han revisado al alza sus precios objetivo para la compañía, reforzando el optimismo de los inversores. A todo ello se suma un hito simbólico, que es que durante algunos momentos ha llegado a convertirse en la empresa más valiosa de Europa. Y bueno, dicho esto, hasta aquí la actualización de esta semana de la cartera memoriónica. Recuerda que si quieres verla por ti mismo, si quieres consultar nuestra composición o incluso seguir su evolución desde dentro, pues puedes registrarte utilizando Besto. Dejamos por aquí, creo que lo deja Paula, el link, el QR, link en la descripción. Y también en el comentario fijado, ¿vale? Que aparece, bueno, el QR aparece en pantalla y el link lo tenéis en la descripción. Besto, ya sabéis. Y bueno, antes de continuar, decir que esto no es una recomendación de inversión. Por supuesto, todos tenéis que hacer vuestros propios análisis, como ya lo hicieron los expertos de Besto que hicieron la cartera con vosotros. Así que nada, volvemos con las noticias. Y volvemos otra vez en esta misma semana a Marruecos, porque están pasando cositas. Y es que el país del norte de África, nuestro querido y complicado vecino, ha reforzado de forma decisiva su control militar sobre el Sáhara Occidental. ¿Cómo? Pues gracias a una amplia flota de drones de fabricación israelí y turca. Esa superioridad aérea ha quedado nuevamente de manifiesto con el ataque que acabó con la vida de Laïb Abdelaziz, lo contamos el otro día, el joven dirigente militar y político del Frente Polisario. Y bueno, pues ya contamos que su muerte supone un golpe muy importante para la organización saharaui. Era considerado uno de los principales candidatos a relevar al veterano, a Brahim Ghali. Pero bueno, más allá del impacto político y de este refuerzo militar, con esto Rabat está demostrando una capacidad para localizar y eliminar objetivos en un conflicto que lleva mucho tiempo sin resolverse, y el uso de drones pues empieza a ser una herramienta clave desde que se rompió el alto el fuego. Marruecos ha comenzado adquiriendo aparatos de vigilancia, distintos tipos de tecnología de ciberseguridad, y ahora produce algunos modelos en colaboración con empresas, fíjate tú, de Israel y también de Turquía. Entre ellos destacan drones kamikaze y aeronaves de combate capaces de operar durante largas horas sobre el desierto. Estas tecnologías han permitido limitar las incursiones del Frente Polisario al este del muro que divide el territorio, y han dado a las fuerzas marroquíes una ventaja difícil de contrarrestar. Por su parte, el Frente Polisario denuncia que decenas de combatientes y civiles han sido objetivo de estos ataques atribuidos a drones desde la reanudación de las hostilidades.
Esto también llama la atención, ¿no? Porque estamos viendo una creciente cooperación militar entre Marruecos e Israel, dos países firmantes de los acuerdos de Abraham que precisamente buscaban normalizar las relaciones de los países árabes con Israel. Pues bueno, Israel está ahí siendo uno de los causantes de la aceleración de esta modernización. Aceleración de la modernización. Madre mía, menudo trabalenguas. Bueno, esto también pues, nos llama la atención, se ve muy claramente, ¿no? Como los grandes aliados de Estados Unidos, Marruecos e Israel, pues también son aliados entre ellos en este caso. Y bueno, después de que ambos países mejorasen sus relaciones con los acuerdos de Abraham, pues la industria de defensa y el entrenamiento militar han ido fortaleciendo las capacidades militares de ambos. Rabat ha incrementado su gasto en defensa y ha convertido el Sáhara Occidental en un escenario de maniobras militares internacionales, un poco lo mismo realmente que ha hecho Israel con Palestina. Mientras tanto, la ONU pues continúa intentando mantener la estabilidad sobre el terreno, aunque sin mucha capacidad. Ya hemos visto que estos ataques recientes y la persistente tensión muestran que el conflicto sigue lejos de una solución definitiva y que desde luego pues tampoco va a llegar esta solución desde el momento en el que la ONU en su mayoría aprueba ese plan para esa resolución que fue llevada a cabo por Estados Unidos y que al final deja las manos atadas a los saharauis. Pero bueno, vamos a ir con una buena noticia, que estamos últimamente siempre diciendo aquí barbaridades, ¿vale? Y yo creo que tiene sentido, más allá de Marruecos, que por cierto, no hemos hablado de Argelia también y de sus capacidades defensivas, de cómo han conseguido cazas de quinta generación rusos, de cómo es una de las fronteras más complicadas del mundo y de cómo puede ser que se enfrenten Marruecos y Argelia en los mundiales de fútbol. Ojo, que a veces el simbolismo de un pequeño partido político puede hacer mucho. Pero bueno, vamos a dar una noticia relativamente positiva, y es que por primera vez en una década el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo ha descendido. Según ACNUR, a finales de 2025 había 117,8 millones de personas lejos de sus hogares por conflictos, persecuciones o violencia, y esto supone 5,5 millones menos que el año anterior. ¿Por qué digo que, que es relativamente buena la noticia? Porque no todo lo que brilla es oro. Esta reducción se explica por el aumento de los retornos a países como Afganistán, como Siria, después de la caída del régimen de Al-Assad. Incluso hay gente que también vuelve a Sudán o a la RDC, pero al final, muchos de estos regresos se están produciendo en condiciones muy precarias, con escasas garantías de seguridad y de reintegración para quienes vuelven. A pesar de esta mejora estadística, la magnitud de la crisis sigue siendo enorme. Cerca de 35,6 millones de personas continúan necesitando protección internacional, a las que se suman millones de refugiados palestinos. Además, las solicitudes de asilo siguen creciendo y alcanzan ya casi 9 millones de casos pendientes. En 2025, más de 5 millones de personas han tenido que abandonar su país, principalmente procedentes de Sudán, de Ucrania, Venezuela, Afganistán, Mali o Birmania, lo que demuestra que los conflictos y la inestabilidad pues continúan empujando a millones de personas a huir. Y el panorama tampoco invita al optimismo en 2026. Los nuevos conflictos en Oriente Próximo, especialmente la guerra que se está produciendo ahora mismo entre Estados Unidos, Israel, Irán y Hezbollah, han provocado millones de nuevos desplazamientos y pues ya solo en Líbano se calcula que hay alrededor de 1 millón de nuevos desplazados, mientras que en Irán, es complicado también saber esta cifra por lo hermético que es todo, pero seguro que también habrá una grandísima cantidad de población. Y a esto hay que sumar las tensiones del Sahel, donde ya sabéis que están en Mali, de hecho, están los barbudos a las puertas de tirar la capital, de tirar Bamako, en fin. Que al final es una buena noticia, pero también cuánto de esto no supone que esos desplazados dicen, mira, si es que se está mal en cualquier lado, esto es complicado, volvemos a un país que está colapsado, que está fatal. Y también hay un problema además menos visible, pero muy grave, y es que 7 de cada 10 refugiados, según ACNUR, viven atrapados durante años e incluso décadas en situaciones de desplazamiento prolongado, es decir, que sus vidas prácticamente son el desplazamiento. Por ello,
pues al final la idea es que haya un cambio de enfoque que vaya más allá de la ayuda humanitaria y permita a estas personas acceder a empleo y oportunidades económicas. Ojalá esto pueda ser así, porque la realidad es que vivimos en un mundo con muchos conflictos y la gran mayoría de las personas que al final se tienen que desplazar por estos conflictos no son para nada responsables, no son causantes de estas tensiones políticas que, bueno, que como siempre en la historia han pagado las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Así que, bueno, acabamos con esta pequeña arenga por el cambio político el día de hoy, las noticias de hoy, y nos vamos ahora al anzuelo a responder a vuestras preguntas, no sin antes agradecer a Besto por el programa de hoy. Venga. Bueno, hoy solo he traído una preguntita del anzuelo y básicamente es que es una pregunta que quería responder con un poquito de, bueno, pues dedicándole un poquito de amor y de tiempo, entonces solo he añadido esta. Tiene que ver con una pregunta que nos hicieron el otro día y la pregunta la hace MVF. Nos dice, para el anzuelo, continuando con la pregunta sobre las Cortes Internacionales, una vez condenados, ¿qué tipo de penas se cumplen y quiénes las ejecuta? Si hay prisión donde se lleva a los condenados. La verdad es que es una pregunta que me parece muy interesante. Y bueno, el caso más conocido, hablamos el otro día de los distintos tribunales internacionales. Pues hablábamos en concreto de la Corte Penal Internacional, que es esa que por ejemplo, ha condenado a Vladimir Putin. Esta corte juzga a individuos acusados de genocidio, de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad y en determinadas circunstancias también de crímenes de, bueno, pueden ser distintos crímenes de agresión, en fin. Cuando la Corte Penal Internacional condena a alguien, puede hacer varias cosas. Bueno, aquí si hay algún experto en derecho internacional que me corrija, porque esta es información que he traído, bueno, me he documentado, pero tampoco yo soy un experto. Pero también es interesante porque creo que puede generar un poquito de debate sobre si estamos de acuerdo que esto suceda así. Lo dicho, la CPI no puede imponer penas de muerte, esto no está recogido. Puede imponer penas de prisión de hasta 30 años o incluso cadena perpetua en los casos más graves. Y aquí aparece una particularidad, que es que a mí me ha llamado la atención, claro, la Corte Penal Internacional no tiene cárceles propias. Los presos no pueden cumplir las condenas en cárceles de La Haya, así que los condenados son enviados a estados que sí que aceptan recibir presos de la Corte. Es decir, la sentencia la dicta la Corte, pero la pena se va a cumplir en una prisión nacional de países colaboradores, como bueno, han sido Noruega, o Bélgica, o Finlandia, que han aceptado en distintos momentos albergar a condenados de la Corte. Por ejemplo, el líder congoleño, bueno, el ex líder Lubanga, Tomás Lubanga, cumplió parte de su condena en una prisión de Portugal. Otros pues han sido enviados, como digo, a Noruega, también a Reino Unido. Ahora bien, hay una limitación de la justicia internacional que es la detención. ¿Por qué? Porque la CPI pues, no dispone de policía propia ni de ejército. Entonces se emite una orden de arresto contra un jefe de Estado, contra Netanyahu, de hecho. Esto es algo que ya ha ocurrido. Y bueno, depende de que los países miembros la ejecuten. Es decir, cuando hablábamos de que Netanyahu se iba a dar un paseo por ahí, por Budapest, cuando estaba Orbán, pues Orbán podría haber ejecutado la orden de arresto contra Netanyahu. No lo hizo, pues porque eran coleguitas. Bueno, si ningún Estado coopera, pues la orden puede quedar años sin ejecutarse. Por eso personas como Putin o el mismo Netanyahu pues pueden seguir en libertad porque, como digo, no hay agentes de la CPI que puedan actuar por sí mismos. Luego es importante, lo dijimos el otro día, distinguir esto de la Corte Internacional de Justicia, que también está en La Haya, porque esta corte lo que hace es juzgar estados, no personas. Entonces, pues no hay penas de cárcel porque tú no puedes coger y decir, bueno, voy a meter a Perú en la cárcel como Estado, ¿no? Cuando dicta una sentencia, lo que hace es ordenar a un país o dejar de realizar acciones determinadas, ¿no? A un país. Si el Estado pues, no cumple, el asunto puede elevarse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ahí pues, la cosa, pues en función de los vetos, pues podrían limitar la capacidad de acción de estos estados. Así como resumen, la justicia penal internacional sí puede imponer prisión, pero no tiene ni cárceles propias ni policía propia. Las cárceles pertenecen a estados colaboradores
y dependen únicamente de la voluntad de los estados por los que vayan pisando personas que tienen órdenes de arresto, ¿vale? Esa sería la conclusión de todo. Dicho esto, como os comentaba antes, me parecería muy guay que se abra aquí un debate sobre qué opináis, sobre cómo deberían de ser las leyes internacionales en este contexto, sobre incluso, ¿por qué no? Si debería de haber pena de muerte, que seguro que hay alguno de vosotros que está hasta a favor y todo, así que nada, os leo en los comentarios y os deseo un feliz fin de semana porque a mí ya no me veis, que mañana es viernes, lo que sí podéis ver es Código Morsa, hablando sobre la energía y la geopolítica, que bueno, al final la energía lo es todo. Así que, chao, chao.